Buenos días en la Ciudad de México, buenas tardes en Marruecos o donde quiera que ustedes se encuentren. La Universidad Nacional Autónoma de México, la Coordinación de Humanidades, por medio de su programa universitario de estudios sobre Asia y África, les da la más cordial bienvenida a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Este día vamos a discutir el tema de género y derechos humanos en Asia y África. Con el fin de llevar a cabo la inauguración de nuestro acto protocolario, tengo el gusto de presentarles a nuestras autoridades presentes en esta ocasión. Se encuentra con nosotros la doctora Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades de la UNAM. La doctora Tamara Martínez, coordinadora para la igualdad de género de la UNAM. La doctora Maricia Belaustegui-Goitia, directora del Centro de Investigaciones y Estudio de Género de la UNAM. La doctora Alicia Girón, coordinadora del PUEA de la UNAM. Y la excelentísima señora Mabel Gómez, embajadora de México en Marruecos. Buenos días, buenas tardes a todas ustedes. Embajadora Mabel Gómez, embajadora de México en Marruecos, tiene usted el uso de la palabra. Su micrófono, embajadora. Listo. Muchísimas gracias. Muy buenos días, México. Buenas tardes, Marruecos. Muchas gracias a Vania de la Vega por esta presentación. Y saludo muy afectuosamente a la doctora Valencia, a la doctora Martínez y a la doctora Girón y a la doctora Belaustegui-Goitia. Y las felicito muy sinceramente por esta iniciativa de arrancar con antelación la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Estoy convencida de que ni todo el mes de marzo, ni mucho menos un día, el 8 de marzo, son suficientes para la reflexión y la acción que aún tenemos que realizar para promover la igualdad de género, así como el pleno respeto de los derechos de las mujeres y las niñas en México y en el mundo. Por eso considero muy pertinente que la Coordinación de Humanidades, la Coordinación para la Igualdad de Género y el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la Universidad Nacional Autónoma de México nos convoquen hoy para adentrarnos en temáticas, situaciones y experiencias que se antojan lejanas por ocurrir en otras regiones del mundo, pero que a la vez nos parecerán cercanas, familiares e incluso conocidas. Nos traerán ecos de nuestros propios retos y de nuestros propios desafíos en México, lo que irremediablemente propiciará que nos identifiquemos en sororidad en la lucha por alcanzar un mundo más igualitario e incluyente. Tanto Asia como África son escenarios que aparecen en forma recurrente cuando abordamos el largo recorrido de la lucha global por la igualdad de género. De hecho, hay una secuencia de esfuerzos internacionales a favor de la igualdad de género que une a México, a África y a Asia. Recordarán que esta secuencia se inicia con la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, que se celebró en 1975 en la Ciudad de México. Le siguió la segunda conferencia en Nairobi, Kenia, en 1985, que se realizó para evaluar los logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, y posteriormente, en 1995, la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, cuyos resultados, que se plasmaron en la Declaración y en la Plataforma de Acción de Beijing, han sido y continúan siendo internacionalmente reconocidos por haber marcado un hito en la lucha por los derechos de la mujer. Detrás de esta secuencia histórica y de los avances que cada una de sus etapas ha significado, se encuentran las contribuciones que las mujeres en África y en Asia, al igual que en América Latina, han hecho a lo largo de la historia en defensa de sus derechos y de la igualdad de género, así como en la construcción de sociedades más justas e incluyentes. Mujeres de otras regiones que merecen ser visibilizadas y reconocidas, con las que es propicio compartir experiencias adquiridas a través de movilizaciones contra la violencia de género y en defensa de sus derechos, a través de la promoción y adopción de legislación que busca garantizar el respeto a esos derechos, a través de la ampliación de espacios en la política y de mayores oportunidades económicas, a través de promover el acceso igualitario a la educación y a la salud, así como a través de la reflexión y de la conceptualización que aportan al debate y de las recomendaciones que formulan para la acción ciudadana y gubernamental acorde con su historia y realidades propias. Quiero terminar agradeciendo de manera muy especial a la doctora Valencia y a la doctora Girón por la oportunidad que me brindan para participar como moderadora en este encuentro digital de la conferencia magistral de la doctora Fátima Laksini, reconocida en Marruecos por su trabajo que ha hecho para acercar a América Latina y a Marruecos y por su trabajo en materia de género. La UNAM ofrece una vez más un espacio privilegiado
para el intercambio, el debate, el conocimiento y, en última instancia, la mejor comprensión de sociedades con las que México está llamado a forjar nuevas e innovadoras alianzas, de las que obtendrá, sin duda, invaluables beneficios para su desarrollo económico y social. Muchas gracias. Muchas gracias, embajadora Mabel Gómez. Doctora Alicia Girón, coordinadora del PUEA, tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias, maestra Vania de la Vega Xiota. Pues es un gusto, es un día de fiesta para el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, celebrar el 8 de marzo. En primer lugar, por tener a distinguidas integrantes feministas, estudiosas sobre el género de nuestra universidad, y también por tener la presencia de la embajadora de México en Marruecos, que, bueno, ha sido yo diría que una alianza estratégica, tanto para la doctora Valencia como para mi visita en Rabat, para poder entablar una mejor comunicación también a través tanto de la Cátedra Fátima Mernissi como de la Cátedra Graciela Hierro que tienen nuestras universidades. Agradezco muchísimo, embajadora, el que usted haya hecho una agenda muy detallada, una agenda sumamente amplia para haber visitado varias universidades y para poder conocer a académicos que tienen en diversas universidades en el país que usted, en el cual nos representa. Pues para el programa es sumamente importante dar a conocer, la misión principal es los estudios de Asia y de África, pero más allá de estudiar estos continentes y estas regiones, es también hacer un análisis de diferentes temas, tanto de migración, tanto de cuestiones de políticas públicas, también sobre movimientos sociales, y en este caso, pues para nosotros es prioritario los estudios de género, a tal grado que construimos un diplomado en epistemologías feministas, economía y cultura en Asia y África, que se está llevando y que desde hace, pues yo diría, costó cerca de 2 años de crear este diplomado, y en este momento pues lo estamos llevando también con otras amigas y amigos, compañeros y compañeras académicos pues de estas regiones, además de que tenemos el diplomado en estudios sobre Asia y el diplomado en estudios sobre África. Entonces, para nosotros pues es muy importante analizar también a través de la literatura estas regiones. Hemos hecho cursos de literatura de género de mujeres académicas que han escrito sobre las mujeres en Japón, en China, en África, en Asia, y recientemente estamos tratando de inaugurar un curso sobre las mujeres árabes, escritoras árabes. Entonces, pues son, cuando vemos nuestro plan de trabajo, pues no sé cuándo vamos a terminar. Tendríamos que tener, no sé, nada más ver el infinito de años para conocer estas regiones, pero lo más importante, hacer este tipo de comparaciones entre México y América Latina con un país como es Marruecos. Pues muchísimas gracias, bienvenidas a todas. Realmente es un gusto tener aquí a Fátima Lezzini, una joven académica pues prioritaria y especialista en estudios de género de su país. Muchísimas gracias y bienvenidas. Muchas gracias, doctora Alicia Girón. Doctora Marisa Belaustegui-Goitia, directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, encantada de estar aquí. La doctora Valencia, que nos ha acercado, ya teníamos todas las raíces árabes que en este país hay, por muchas razones de migración y por grandes razones de la lengua que hablamos. La doctora Alicia Girón, Guadalupe nos acercó a Marruecos y a las universidades y a los saberes con una precisión. Uno de los efectos
es este encuentro. Gracias, Alicia Girón, por tu organización y tu compromiso con estos temas. Siempre, Tamara, encantada de estar contigo otra vez, la embajadora Mabel Gómez, luego te digo dónde nos conocimos. Voy a hacer una reflexión muy breve, pero quiero empezar hablando sobre todo, perdón, es que ahí está, que uno tiene sus acordeones. Este es uno entrañable que hice en conjunto con mis compañeras de la Universidad de Berkeley, que muchas de ellas eran musulmanas y muchas de ellas súper críticas, y algunas de ellas con sus mascadas, y con ellas aprendí en los espacios internacionales esas líneas muy tenues, intersticiales, donde podemos convivir cerquísima con mujeres musulmanas. Aprendí a ir con mucho cuidado con los estereotipos. Actividades como esta nos enseñan y nos dejan ver que es como un visillo, nos permiten ver cómo hay una enorme pujanza lingüística, verbal, conceptual, metodológica, de mujeres académicas, pero también de mujeres activistas como Ali Zahara, Waled Saleh, Fátima Mernissi, Nawal al-Saudi, que es la que conocemos mucho acá, no solo la relectura de un Corán que responde a toda una forma de apropiación y interpretación del Islam y de las leyes islámicas, que estas mujeres como si Ali Zahara están intentando deshacer la cuestión, digamos, patriarcal, o de esas fuerzas que son más estabilizadoras culturales, están en el tono de la interpretación, y nosotras estamos en una interpretación, desde luego, de índole pues homogeneizadora y estabilizadora, donde las mujeres en las regiones de Asia y África, pero mucho en Latinoamérica también, creo que en muchas regiones no tenemos tanta diferencia. Queremos como despegarnos y que nosotros vivimos en consonancia con los derechos humanos, pero no es así. Todos los días desaparecen 13, 14 mujeres en México y no sé cuántas decenas en Latinoamérica. No tenemos tantas diferencias. Lo que sí tenemos es consonancias académicas en algo que me parece fundamental y que creo que se subrayará aquí. Una cosa es la interpretación que hace, digamos, este patriarcado o estas instituciones o estos sistemas que estabilizan pues todas las leyes, las patriarcales, las musulmanes, las católicas, las culturales, y otra cosa es la lucha por una reinterpretación que está sucediendo muchísimo en Asia y África. Yo diría que no son competencias, pero tenemos en Asia y África, tengo una lista y le agradezco mucho a Ale Tapia que me haya ayudado a entender. Yo he incorporado algunas de las cosas, sobre todo poesía y literatura, pero hay mucho que incorporar del trabajo académico que están haciendo por esta increíble e importante lucha por la reinterpretación, no solo del Corán, sino de mucha de la literatura y mucha de la cultura y muchas de las prácticas cotidianas. Y eso está sucediendo sin lugar a dudas en el mundo musulmán, en las regiones de Asia y África, y es uno de los asuntos y de los acentos que este seminario, que este diplomado pretende hacer. Lo que ofrecen esta reinterpretación, nosotros conocemos de este mecanismo que es la lucha por la reinterpretación, por teóricas como Jim Franco, que acaba de morir, una inglesa que vivió las luchas en Guatemala desde los 40s y los 50s, y toda la invasión norteamericana y las luchas propias del pueblo salvadoreño. Jim Franco estuvo ahí y es más mexicana que inglesa y es más latinoamericana que europea, pero a la par de Jim Franco está Walid Saleh, está desde luego Fátima Mernissi, están poetas como Fátima Al-Gurra, y nosotras leemos mucho a Gayatri Spivak, por ejemplo, que no es una musulmana, es una hindú, pero tiene mucho que ver con Asia. Leemos a Jim Franco, que es una inglesa
mexicanizada, latinoamericanizada, y nos falta incorporar con la intensidad que hemos incorporado a Spivak, con la intensidad que hemos incorporado a Jim Franco, con la intensidad que hemos incorporado toda esa gama impactante de postestructuralistas francesas, de activistas gringas, nos falta, tenemos una deuda, y no es deuda porque tengamos que ser iguales y que porque somos sororas, es una deuda de sed, de importancia y de reconocimiento de lo que se está haciendo ahorita, en el aspecto de colonial, en el aspecto de teoría crítica, en el aspecto de importancia del arte y de un nuevo tipo de activismo. Lo tuvimos en la primavera árabe, no hay que olvidar ese 2010 y ese 2011 de la primavera árabe, que empieza con Bouazizi en Egipto, cuando le decomisan su carrito de verduras, que era lo último que tenía. Ya había tenido muchos entorpecimientos con su lugar de hombre, que también estudiamos esas cosas en el género, de proveedor, y se prende fuego en la plaza Bouazizi. El principio de la primavera árabe, y tenemos en 2011 a 2013 o 14, perdón, sí, por ahí, son 3 o 4 años de mucha insistencia hasta 2018 de nuevo. Hay una enorme artístico-pedagógica, restaurativa, pero también de la más radical en Asia y en África. Tenemos que aprender de sus estrategias de activismo, tenemos que aprender cómo ese activismo se ha colado a la academia y ha activado a la academia, y tenemos que aprender cómo también esa academia musulmana árabe, de estas mujeres que le pelean la interpretación al Corán, que le pelean la interpretación a las teorías eurocéntricas, se cuela también al activismo árabe. Lo que estamos esperando ver, y sé, porque sé cómo trabajan en este programa, sé cómo trabaja Alicia Girón, ahora tenemos a Alejandra Tapia coordinando la cátedra de Fátima Mernice, tenemos una coordinadora de humanidades casi musulmana que regresó de un viaje y nos entusiasmó a todas. Ya habíamos nosotros desde luego tenido un acercamiento, no hay feminista que no haya tenido un acercamiento entrañable y absolutamente transformador con este feminismo de crítica a las leyes y a la legislación más islámica, que fundamenta la marginación de las mujeres. Y en este plano, en esta celebración de este evento, estoy muy agradecida y muy interesada como directora de un centro de investigación de la UNAM, del Centro de Género de Investigación de la UNAM, de analizar con todo detalle las formas en que la academia musulmana, la academia de mujeres que está rozándose y resistiendo y luchando por la reinterpretación de las leyes islámicas y de este mundo patriarcal, está produciendo un lenguaje teórico metodológico, pero más allá y justo allí está produciendo formas de un activismo académico y de una academia activista que nos es fundamental incorporar. Las felicito muchísimo, agradezco, ya lo hice, cómo nos acercó la doctora Valencia otra vez a Marruecos, agradezco a Alicia Girón que haya pensado en todo esto, agradezco la presencia de la embajadora, aunque no se haya acordado de mí, agradezco a Tamara que está todo el rato en estas luchas, en este activismo, en estas formas creativas y incandescentes de transformación de la cultura universitaria, y estoy esperando la producción de este seminario que nos acerque a entender, porque estamos metidísimas en cosas activistas y académicas y estamos transformando el mundo y lo queremos cambiar radicalmente. Estoy muy emocionada de la producción y de lo que puedan ofrecernos en esta actividad. Muchas gracias. Muchas gracias por su mensaje, doctora Marisa Belaustegui-Goitia. Doctora Tamara Martínez, coordinadora para la igualdad de género de la UNAM, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Pues buenos días. Saludo a las personas que el día de hoy nos están acompañando a través de la conexión remota en esta inauguración del evento en el marco del Día Internacional de la Mujer y en el contexto de este conversatorio, donde claramente pues nos vamos a centrar en las dinámicas de las mujeres en África, Asia y México. Saludo con muchísimo entusiasmo también el compartir este espacio de inauguración a la embajadora Mabel Gómez
muchas gracias por acompañar a la UNAM en esta actividad. Doctora Guadalupe Valencia, Marisa Belaustegui-Goitia, te abrazo con mucha sororidad. Y por supuesto, pues también le doy la bienvenida y saludo con mucho gusto a la conferencista magistral Fátima Lezzini. Y por supuesto, pues agradezco y saludo a la doctora Alicia Girón, anfitriona de este evento. Agradezco mucho la invitación de compartir este espacio para reflexionar desde una de las aportaciones más relevantes que nos da el feminismo. Y estoy hablando de repensar que no todas estamos ni cabemos en una sola categoría hegemónica de mujer, la cual responde mayormente al norte global. Es necesario exponer que somos mujeres, que tenemos particularidades, diferencias y devenires distintos, y por tanto, nuestras luchas para sostener la vida también son muy particulares. Por eso sí me gustaría el día de hoy aludir a una categoría analítica que creemos que ha sido clave para la perspectiva feminista, y este ha sido el de la interseccionalidad, que no solo opera como categoría analítica, sino que también es una acción política. Los movimientos feministas ya aplicaban este concepto de interseccionalidad incluso antes de definirla, al conjuntar la experiencia de distintas formas de opresión, además de la categoría de género. Y parafraseando a Mara Viveros, de cómo esa percepción cruzada e imbricada de las relaciones de poder desde otras categorías que también nos atraviesan, además de la de género, como pueden ser las latitudes geográficas de nuestro origen, y con ello la raza, la etnia, nuestra condición socioeconómica, nuestra cultura, nuestra edad, nuestros cuerpos, entre otras. Retomar la reflexión desde ese horizonte es entonces un llamado a reconocer las relaciones dialécticas entre sociedad y cultura que nos atraviesan, y particularmente desde lo que estamos enunciando el día de hoy, que es el sur global. Hablar desde estos espacios, Asia, África, México, es cuestionar la herencia de dominación bajo la cual se agenciaron también dispositivos de resistencia, y entre ellos el feminismo, que nos ha permitido trazar puentes para hacer de las diferencias experiencias en común que nos permiten trazar vías de entendimiento, de crítica y posibilidades, por supuesto, de transformación de las realidades que vivimos las mujeres. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de la situación de las mujeres? Pues significa hablar de opresiones, de injusticias, que estas han sido históricas, pero también significa poner en primer plano la defensa de los derechos humanos, reconocer las inequidades y las violencias a las que hemos estado sometidas millones y millones de mujeres en el mundo, pero que nos hacen tomar la conciencia de lo urgente que resulta analizar estas realidades con una visión que sea profunda y sobre todo pues muy comprometida, entendiendo que el bienestar y el cuidado debe ser comunitario y debe ser feminista. Y ello, además, beneficiaría a toda la sociedad. Me permitiré citar a la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi, donde dice: la cultura no hace a la gente hace a la cultura. Si es verdad que no forma parte de nuestra cultura el hecho de que las mujeres sean seres humanos de pleno derecho, entonces podemos y debemos cambiar nuestra cultura, cierro cita. Y de eso se trata, de cambiar la cultura para transformarla en ese espacio pleno de derecho para todas, todes, todos. Y es por eso que debemos seguir fomentando estos espacios como este, donde desde la academia sostenemos el compromiso ético por lograr, en este caso, una universidad cada vez más consciente de las desigualdades dentro y fuera de ella, y cada momento más comprometida con convertirse en un espacio inclusivo con los estudios y con las luchas de las mujeres. La igualdad es un tema que requiere de atención de todas las personas a través de un trabajo conjunto, que logremos conocer, analizar y romper esos paradigmas que producen la violencia epistémica. Construir la igualdad desde la universidad implica reconocer estas diferencias que subsume la categoría de mujeres. La mirada oblicua, color violeta, y desde otro lugar distinto al centro o al hegemónico, posibilita y rinde justicia
en la forma de representar a las mujeres que han quedado en los márgenes y periferias, a quienes el horizonte del occidental les es inoperante como constructo de su identidad y de sus relaciones. Mujeres y experiencias que son necesarias visibilizar, y para accionar es fundamental la conciencia como actoras políticas y pensadoras. Y todo ello en miras de la resolución de conflictos y del sostenimiento de una vida más comunitaria y más asequible para todas las personas. Pues yo les deseo mucho éxito en esta jornada, la seguiremos en redes sociales. Muchas gracias por permitirme ofrecer estas palabras y mucho éxito en estas jornadas. Gracias. Muchas gracias, doctora Tamara Martínez, por sus deseos. Doctora Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades de la UNAM, le agradeceremos nos dé la declaratoria inaugural de este acto. Con muchísimo gusto, muy buenos días en México a todas y a José Luis, y también buenas tardes en Marruecos. Muy admiradas y apreciadas Mabel Gómez Oliver, embajadora de México en el Reino de Marruecos y una gran aliada de nuestra UNAM. Doctora Tamara Martínez Ruiz, coordinadora para la igualdad de género de la UNAM. Doctora Alicia Girón, coordinadora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África. Este programa que organiza este evento que hoy inauguramos. Doctora Marisa Belaustegui Goitia, directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Doctora Fátima Lassini, qué gusto, qué honor que también nos acompañe. Magníficos colaboradores, colegas del Programa Universitario de Asia y África, que son también un gran motor de esta actividad y de todas las otras. Les saludo con el mismo afecto de siempre. Bueno, a tan solo 2 años de que alcancemos el primer cuarto del siglo XXI, vemos cómo pasan los días, meses y años, y aún el incremento de la participación de la mujer en actividades políticas, científicas, sociales y culturales, que es evidente y es real, no abate todavía el rezago a nivel global en igualdad y equidad de género en el mundo. En algunas regiones de los continentes asiático y africano, pero también en nuestra región latinoamericana, no hemos podido abatir desafortunadamente la discriminación, la desigualdad, el dolor y la muerte asociadas a la violencia de género. No es legítimo desde mi punto de vista, ni sano, juzgar desde estas latitudes con aires de superioridad, como a veces se hace, los esfuerzos que desde países árabes, asiáticos, africanos, están haciendo colegas, compañeras feministas en la lucha por la igualdad, como si nosotros hubiéramos ya superado esas brechas. Más creo que debemos fortalecer esto que antes que me llamó la doctora Belaustegui Goitia, consonancias, resonancias, para articularnos en reconociendo lo que nos falta, reconociendo lo que nos duele, para realmente hacer sinergias para luchar juntas por lo que queremos, cada quien desde sus propias tradiciones, historias culturales de vida y desde sus propias especificidades, de sus propias tradiciones, en fin. Nuestras regiones nos hermanan en el dolor, a veces en la muerte, y nos obligan a alzar nuestras voces para que se escuchen las demandas de las mujeres en todo el globo y dejen de someterse nuestros derechos para poder contribuir libremente a construir la sociedad igualitaria y equitativa que deseamos, sin miedo, sin injusticia, buscando siempre la mayor equidad. Nuestra UNAM, y las que estamos aquí lo sabemos, ha hecho un gran esfuerzo y ha lanzado en los últimos años una serie de proyectos, de actividades y de propuestas en busca de abatir desde la propia universidad
estos flagelos y de buscar nuevas formas que nos permitan el pleno ejercicio de nuestros derechos humanos en igualdad y equidad, sin violencia y sin ningún tipo de discriminación por género o identidad sexogenérica. Aunque todavía no hemos alcanzado lo que quisiéramos, los avances han sido significativos y están a la vista si sabemos apreciarlos. Por ello, las actividades como la que hoy nos ha reunido en compañía de la Coordinadora para la Igualdad de Género de la UNAM, a quien ya saludé, y como una iniciativa de sororidad del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, y en aras de la hermandad que estamos construyendo en este y en muchos otros temas con nuestros hermanos, nuestros colegas marroquíes, nos enfocaremos a analizar con base en documentos de carácter internacional el estado en que se encuentran estas tres amplias regiones del mundo, Asia, África y Latinoamérica, en materia de violencia contra las mujeres, equidad e igualdad de género, así como el tránsito de los movimientos feministas en los últimos años, los retos que vislumbramos a corto y mediano plazo en esta resonancia y consonancia, y el papel de nuestras universidades y de los gobiernos a quienes debemos exigirles también acciones realmente eficaces para abatir rezagos y disminuir la brecha de género. Parte de este esfuerzo son en la Universidad de Rabat, la cátedra Graciela Hierro, y en nuestra UNAM, la cátedra Fátima Mernissi, dos cátedras hermanas que más que espejos pueden ser vistos como caleidoscopios que van a realmente a iluminar y a hacer destellos de proyectos intelectuales que resuenen acá y allá para activar nuestra hermandad sororaria intelectual y afectiva, desde luego. En suma, este encuentro al que hemos sido convocadas pondrá sobre la mesa una serie de discusiones de alto nivel académico con base en los más actuales estudios de género a nivel regional y mundial. Muchas felicidades a todas, a todos. En particular, quiero reconocer el esfuerzo de la doctora Girón y de su magnífico equipo, nunca me cansaré de decirlo, este magnífico equipo de colaboradoras y colaboradores. Y sin más dilación, siendo las 9:58, damos por inaugurado el conversatorio Día Internacional de la Mujer, Género y Derechos Humanos en Asia y África, y les deseamos el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias. Doctora Guadalupe Valencia, muchas gracias por esta declaratoria inaugural. Al resto de nuestras autoridades también reiteramos nuestro agradecimiento. Con esto termina el acto protocolario y la inauguración de nuestra conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Despedimos a nuestras autoridades y los invitamos a quedarse sintonizados en YouTube, Facebook o aquí en Zoom para dar inicio a la primera actividad académica de la conmemoración del día de hoy, que es la conferencia magistral Género y Derechos Humanos en el Islam. Le cedo entonces la palabra a la excelentísima señora Mabel Gómez, embajadora de México ante el Reino de Marruecos, que va a moderar esta conferencia magistral. Adelante, embajadora. Muchísimas gracias, muy buenos días de nuevo, buenas tardes Marruecos. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a esta sesión que se dedicará a la conferencia magistral de la doctora Fátima Al-Aksini, bajo el título de Género y Derechos Humanos en el Islam. Es para mí un honor realmente, como embajadora de México ante el Reino de Marruecos, poderla presentar después de esta rica inauguración en donde se hicieron una serie de reflexiones que también servirán para nuestra discusión posterior. Y sin más dilación, quisiera presentarles a la doctora Fátima Al-Aksini. Muy buenas tardes, doctora. Qué bueno verla.
La doctora Laksini es profesora de español del Ministerio de Educación Nacional de Marruecos, doctoranda del Laboratorio de Investigación de Marruecos y el Mundo Ibero e Iberoamericano. La doctora Laksini es especialista en estudios de género a través de la literatura y la traducción. Ha publicado diversas traducciones, artículos y ensayos sobre distintas temáticas relacionadas con su especialidad. Ha sido merecedora además de varios premios y reconocimientos tanto en Marruecos como en España. La conferencia magistral de la doctora Laksini será posteriormente comentada por la doctora Alicia Girón, a quien todos ustedes conocen, que es investigadora emérita del Instituto de Investigaciones Económicas y coordinadora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora Laksini, le recuerdo que tiene 45 minutos para su exposición. Doctora Girón, usted tendrá 10 minutos para exponer sus comentarios posterior a la ponencia de la doctora Laksini. Y al término de los comentarios de la doctora Girón, abriremos el foro para tener preguntas y respuestas durante 10 minutos antes de finalizar y concluir nuestra sesión. Doctora Laksini, tiene usted la palabra. Doctora, su micrófono. Ahora, Correcto, la escuchamos. Adelante. muchísimas gracias, Excelencia. Muchísimas gracias también a la doctora Alicia Girón, coordinadora para la igualdad de género del Programa de Mujeres y Derechos Humanos en África y Asia de la UPAN. Es un gusto enorme, un honor para mí estar con ustedes ahora desde la distancia en la UNAM para hablar un poco del género y los derechos humanos en el Islam. Me gustaría partir de una declaración de que el machismo no tiene ni religión ni patria. Es algo cultural. Pues recordamos aquí que el 13 de septiembre del 2022, Mahsa Amini, una joven iraní de 22 años, fue arrestada por la policía moral iraní por vestimenta indecente. Después de 3 días en coma, finalmente falleció. Como recordatorio, en Irán desde 1979 y la Revolución Islámica es obligatorio cubrirse el cabello en público. Asimismo, un velo mal usado se convierte en un traje indecente a los ojos de las autoridades. Pero mi pregunta sería, estas cosas, este incidente hubiera pasado en Marruecos, por ejemplo, en otro país islámico. El incidente generó una ola mundial de indignaciones y manifestaciones de apoyo, tanto en las calles como en las redes sociales. Y vemos a muchas mujeres que se cortaron el cabello en modo de solidaridad con Mahsa Amini. Este incidente relacionado con la situación de la mujer en un país islámico, junto con los reportajes de lapidación de mujeres, forjan una serie de clichés y crean amalgamas sobre el género y los derechos humanos en el Islam. Y pone bajo la lupa a la mujer musulmana. ¿Es la mujer musulmana libre o subyugada? Es cierto que frente a tal incidente, por pura sororidad, todas, cuando digo todas, incluida vuestra servidora, nos sentimos Mahsa Amini, todas partes del mundo, cualquiera que sea nuestra ideología o nuestro credo religioso. La muerte de Mahsa corroboró los abusos y las injusticias que sufren las mujeres en algunas sociedades musulmanas. Hay una verdadera controversia acerca de la interpretación de los derechos de la mujer en el Islam, en la sociedad actual. Antes de ir desarrollando el tema de los derechos humanos en el Islam desde el punto de vista del género, conviene hacer una pequeña contextualización histórica del Islam y las condiciones que acompañaron su aparición en la península arábiga. El Islam es una religión abrahámica, monoteísta, aparecida en la península arábiga en 610 después de Cristo.
Como cualquier otra religión, el Islam tuvo que abrazar y adaptar las costumbres y las tradiciones locales de la sociedad arábiga donde tuvo que surgir. Una religión parte siempre de un contexto social y se adapta a él, adoptando sus tradiciones y prácticas con sus diferentes, para que todos los componentes de la sociedad donde surgió, con sus diferentes etnias, creencias y clases sociales, se sientan identificados y representados en la misma. Bueno, a modo de ejemplo, la Meca fue siempre un centro de peregrinación, tanto en la etapa islámica como en la etapa preislámica. Las múltiples deidades preislámicas fueron reemplazadas por una única divinidad, que es Allah, ya que el Islam es una religión monoteísta. Dicho eso, el Islam surgió en la península arábica, lo que supuso la adaptación de varias prácticas y la erradicación paulatina de otras. Abro aquí un paréntesis y digo, o sea, si el Islam hubiera surgido en otra zona, vendría con derechos diferentes, con un abanico diferente de derechos de mujeres. Tomemos el ejemplo de un país como Marruecos, donde la historia atestigua el rol crucial que desempeñó la mujer en la cultura amazigh. Recordemos aquí a la reina de los amazigh, la Dahia, la reina del norte de África. Dicha importancia acordada a la mujer en el Magreb explicaría tal vez el hecho de que se fundara el cuarto califato en el mundo islámico, el de los fatimíes, entre el año 999 y 1171, atribuido a Fátima az-Zahra. Es el único califato chiita que se extendió por todo el norte de África y llegó hasta Egipto, atribuido a una mujer. O el hecho de que en Marruecos, país comúnmente conocido en el mundo árabe como país de mausoleos, erigidos a piedosos, a hombres piedosos y a mujeres piadosas. En la observación nos damos cuenta de que existen tantos mausoleos erigidos a hombres como a mujeres piadosas. O simplemente el hecho de que la construcción de la primera universidad en el mundo, Al-Qarawiyyin, pasa a la historia por ser obra de una mujer, de Fátima al-Fihriya en Fez. Cierro aquí el paréntesis y vuelvo a algunas prácticas que se hacían en la península arábiga, tierra en la que surgió el Islam, religión monoteísta a principios del siglo VII después de Cristo. La sociedad árabe en la era preislámica era una sociedad pastoril tribal. Explico eso porque eso ayudaría a explicar y a entender mejor a la religión islámica, a los derechos otorgados a la mujer en la misma, para poder entenderse. Los conflictos entre las tribus de pastores por los pastos eran bien frecuentes. De hecho, recordamos aquí una de las guerras, una guerra que pasó a la historia por llamarse Dahish y Al-Ghabra, en nombre de un caballo, de una yegua, duró 40 años. El matrimonio en esta sociedad solía plantear problemas relacionados con la herencia. En caso de muerte del padre de una mujer, mientras ella está casada con una persona ajena a su tribu, su parte pasaba a la tribu de su marido.
a expensas de la tribu de su padre, lo que puede causar conflictos y guerras. Dicho de otro modo, heredar a la hija en la sociedad tribal podía perturbar el equilibrio económico de la tribu, especialmente con la poligamia que se practicaba ampliamente. Subrayo aquí lo de que se practicaba ampliamente. O sea, que la poligamia no es nada una práctica ligada apenas a la religión islámica. En muchas ocasiones, y en la mayoría de las tribus, en la mujer se ubicaba y se representaba el honor del varón. Así que en esta época, nombrar a la amada en la poesía significaría el deshonor de la familia y de la tribu a la cual pertenece. Por eso, cuando no se mataba a la recién nacida, que era una práctica para poder evadir esta pérdida de tierras de pasto, y es una práctica que de hecho sigue vigente hasta el momento en la India, era desheredada. En algunas tribus de la península arábiga, el varón hasta heredaba a las mujeres de su padre. Sin embargo, en la Meca la historia también recuerda a mujeres empoderadas como Khadija al-Mu'minin, madre de los creyentes, Khadija bint Khuwaylid, viuda y miembro de la tribu de Quraysh, la más poderosa de la Meca, a la que también pertenecía Muhammad, el futuro profeta del Islam. Fue la primera mujer de negocios que pasó a la historia del Islam. Muhammad entró a su servicio y viajó en sus caravanas antes de llegar a ser su marido. Se casó con él cuando ella tenía 40 años y él 25. Estaba casado con ella cuando recibió la revelación divina por medio del arcángel Gabriel. Por esta misma razón, Khadija fue considerada, o fue la primera mujer que se convirtió al Islam y le ayudó con su fortuna a propagar la nueva doctrina en toda la península arábiga. O sea, que en la península arábiga, igual que en otras culturas, los derechos concedidos a la mujer se veían restringir o ampliar según el rango social de la mujer, como hemos visto con el ejemplo de Khadija al-Mu'minin. Partiremos de una premisa de que el Islam concedió una serie de derechos a la mujer, que en la época eran un verdadero hito. Sin embargo, esos mismos derechos fueron reducidos en épocas posteriores debido a una lectura literal y se han utilizado a sabiendas para legitimar mejor religiosamente hablando la discriminación de las mujeres. De buenas a primeras conviene recordar que la primera fuente de derecho de jurisprudencia en el Islam es el Corán, libro fundamental en el Islam que contiene las revelaciones de Allah dictada en árabe por el arcángel Gabriel al profeta, repetida y transmitida acto seguido por este a sus oyentes en lengua árabe. Este libro dedica una sura, o sea, varios versículos a una mujer que es la Virgen María. De hecho, existe Surat Maryam, donde se relata la anunciación y el nacimiento de Jesucristo. También le dedicó a las mujeres una sura que lleva como título Las mujeres, An-Nisa.
Pero sin embargo, no son las únicas referencias a las mujeres en el libro sagrado de los musulmanes, sino que encontramos varios versículos dedicados a ellas en otras surats del libro. En su momento, el Islam trajo muchas reformas sociales y humanas, y el profeta Muhammad logró generar una serie de cambios positivos, que fueron cambios radicales en ese momento. Esos cambios incluyeron cuestiones relacionadas con la mujer y el género. Los historiadores están unánimemente de acuerdo en que los derechos de las mujeres fueron testigos de un salto cuántico durante la época del profeta. Los árabes antes del Islam trataban a las mujeres como si fueran propiedad privada de los maridos que podían ser repudiadas o heredadas. El Islam vino a abolir esta creencia y afirmar que los hombres y las mujeres son guardianes unos de los otros. El Islam otorgó a las mujeres varios derechos, incluida la justicia en el trato, el derecho a la propiedad, el derecho a la educación, el derecho a la herencia, el derecho al divorcio, la custodia de los hijos y el derecho al trabajo. Las mujeres desempeñaron muchos roles, como encontramos entre las esposas e hijas del profeta, y después de él, aquellas que contribuyeron en varios aspectos en la sociedad, ya sea el rol de madre, jurista, empresaria, comerciante, o también como obrera que trabaja en el curtido de pieles. También encontramos a las que desempeñaron roles políticos o otorgaron asilos políticos, que supervisaban el mercado, entre otros. Si observamos el Islam representado en las palabras y acciones del profeta, encontramos un énfasis en la protección de los derechos de las mujeres, empoderándolas, asegurando su avance y logrando justicia para ellas. Desafortunadamente, si miramos nuestra realidad actual en muchas partes del mundo, incluido el mundo islámico, encontramos que las mujeres sufren de la injusticia, discriminación sistemática, la violencia dirigida y la negación de sus derechos básicos. El Islam se utiliza en muchas sociedades musulmanas como justificación y pretexto para apoyar actitudes que de hecho son completamente opuestas al verdadero mensaje del Islam. Por ejemplo, el Islam prohibió el infanticidio femenino hace más de 1000 años, pero todavía se practica en muchas sociedades musulmanas. Las mujeres en muchos lugares, me gustaría aquí recordar una publicidad en la India que decía, para hacer una ecografía y darse cuenta si el feto es un niño o una niña, más vale gaste 5 rubias ahora, mejor que gastar 5.000 en el futuro, en referencia a la dote que tiene que ofrecer la mujer india al marido. Las mujeres en muchos lugares todavía se ven privadas de su derecho a la educación, a pesar del énfasis del profeta en la importancia de buscar el conocimiento y educarse, como se afirma en el hadith. El hadith o los hadiths reúnen los hechos y los dichos del profeta que explican en parte el Corán y lo complementan. Buscar el conocimiento es obligatorio para todos los musulmanes, hombres y mujeres.
Si la ciencia, si la educación es un fenómeno social vinculante en nuestra era actual, entonces era lo mismo en la ley islámica, que partía del principio del saber, el aprendizaje y la lectura. Así, el primer verso coránico recibido por el profeta Muhammad dice: lee en nombre de tu Señor que creó. Surat Al-Alaq, aleya número 1. Y Dios Todopoderoso honró a los eruditos en más de un versículo y llamó a la educación a buscar el saber y al aprendizaje. Dice en Surat Az-Zumar, aleya 9, son iguales los que saben. A ver, es una pregunta. ¿Son iguales los que saben y los que no saben? Y luego en Surat Al-Fatir, aleya 28, dice: en realidad solo temen a Allah aquellos de sus siervos que tienen el saber. El discurso es para ambos sexos, o sea que no excluye ni a la mujer ni al hombre. Y si la forma indica el plural del masculino, también beneficia el plural del femenino. Esto se debe más bien al machismo de la lengua, cuando se habla del hombre y la mujer se tiene que identificarse dentro de este discurso. Entonces, ¿cómo lo explican las palabras del profeta del Islam? En el hadith, cuando dice: buscar el saber y procurarlo es un lugar obligatorio para todo musulmán. El musulmán se aplica por igual aquí tanto a hombres como a mujeres. Tomemos el ejemplo de Aisha. Aisha fue una de las esposas del profeta. De allí pasó a la historia por ser al-Mu'minin, porque madre de los creyentes, porque todas las esposas del profeta pasaron en la historia islámica por llamarse madres de los creyentes. Es también hija del primer califa, Abu Bakr as-Siddiq, fue amigo del profeta, y es la hija del primer califa en la historia del Islam estatal y esposa preferida del profeta. Era una narradora de los hadices, o sea, de los hechos y los dichos del profeta. Y también ella memorizaba el Corán, el libro sagrado de los musulmanes. Mientras que Hafsa, hija del segundo califa, Umar ibn al-Khattab, sabía leer y escribir. Los libros de historia islámica están repletos de nombres de mujeres notables que promovieron el saber y los estudios y beneficiaron a la sociedad al liberarla de la ignorancia. Entre los derechos reconocidos a la mujer, el derecho al trabajo. El trabajo como fenómeno de la vida social a través del cual una persona gana su sustento y establece los cimientos de su vida en cooperación con otros seres sociales, y que permite salvaguardar la dignidad de una persona al confiar en sí misma y al buscar su sustento. El Islam reconoce a la maternidad como primer oficio ejercido por la mujer, igual que la preservación de la familia, al preparar las condiciones de vida para el marido y los hijos.
Desde la antigüedad, la mujer ha compartido con los hombres las cargas de la vida y ha trabajado junto a ellos. Pero cuando llegó el Islam, ella trabajó con dedicación en muchos campos, tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz. Y lo que recordemos también el derecho de las mujeres al voto y a ejercer la política. Están también garantizadas por el Islam. Recordemos aquí una sura, una ley que dice: Ya ayyuhan nabi, idha ja'aka al-mu'minatu yubayi'naka. Traducción: un profeta, cuando las creyentes vengan a ti para jurarte fidelidad, acéptales el juramento. Esto significa elección. Expresar una opinión sobre el gobernante votando por él es superando su favor. Hecho que se ha realizado años atrás, en la época del profeta del Islam. Otro derecho reconocido de las mujeres es el derecho de la mujer a casarse y a elegir su pareja. En el hadith del profeta, لا تنكح الطيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصمود. Traducción: la mujer soltera no se casará hasta que se le consulte, ni la virgen hasta que se le pida permiso. De hecho, la mujer, desde la óptica islámica, no desde la práctica, desde la teoría, tiene el derecho a elegir su compañero de vida, igual que tiene el derecho de separarse de él si no le gusta la relación. Así el divorcio, aunque sea la cosa lícita más odiada por Dios, es la solución más segura cuando la convivencia entre los cónyuges resulte imposible. Recordemos aquí el hadith que dice: temed a Dios con respeto a las mujeres, porque ellas son vuestras ayudantes. Las tomasteis con la confianza de Dios y permitisteis su intimidad con la palabra de Dios. Su sustento y su vestido está a vuestro cargo conforme a lo que es justo. Es deber del varón en el Islam sustentar y vestir a la mujer, tratarla dignamente, mientras ella es la única dueña de sus bienes y no tiene por qué compartirlas con nadie, su marido incluido. Muchos de los principales problemas en este sentido tienen su origen en una cuestión básica, que es la condición de la mujer. ¿Acaso la mujer es una criatura imperfecta por naturaleza y de rango social menor que el hombre? Aunque esta percepción se encuentra en la literatura islámica contemporánea y tradicional, precedió mucho al advenimiento del Islam, tal como apareció en la filosofía griega antigua. Recordemos aquí Surat al-Hujurat, Aleya 13, dice: hombres, os hemos creado a partir de un varón y de una hembra. Os hemos hecho pueblos y tribus distintos para que os reconocierais unos a otros. Y en verdad, el más noble de vosotros ante Allah es el que más le teme. O sea, no hay una preferencia del varón frente a la mujer ante
ante Dios. De igual modo, en el Corán se corrobora una igualdad entre hombres y mujeres en cuanto a la recompensa de la adoración de Allah. Recordemos aquí Surat An-Nahl, aleya 97. Dice: y quien haya obrado con rectitud, sea varón o hembra, siendo creyente, le haremos vivir una buena vida y le daremos la recompensa que le corresponda por lo mejor que haya hecho. Solo recuerdo aquí que el Corán está en árabe y que es Corán, lo que estoy leyendo es una traducción y no es el Corán propiamente dicho. Muchos versículos del Corán afirman que los hombres y las mujeres son iguales en la creación, ya que son obra del Creador. Y su felicidad solo se logra viviendo juntos en armonía y rectitud. Sin embargo, las opiniones de los estudiosos difieren. Hay opiniones que pueden ser mal utilizadas para justificar el concepto de deficiencia innata. Entre estas opiniones, por ejemplo, está la opinión cuyo autor dice que el hombre es mejor por su naturaleza que la mujer. Y él la mantiene con lo que gasta. Y que las mujeres son deficientes en la razón. Algunos eruditos argumentan que la visión de muchas sociedades musulmanas de la mujer como un ser inferior al hombre es producto de la interpretación patriarcal del Corán. Yo diría que es también producto de la interpretación patriarcal de la cultura y es también la confusión surgida por esta fusión entre religión y tradición local, tradición principalmente patriarcal, que juzga a la mujer como un ser deficiente. A veces los hadices, los dichos del profeta, son mal interpretados y mal utilizados para justificar las injusticias infligidas a las mujeres. Por eso se requiere una investigación profunda para llegar a una comprensión correcta de estos hadices. Ya es tiempo de revisar las interpretaciones heredadas y hacer nuevas lecturas de los dichos y hechos del profeta como del Corán. Por ejemplo, el doctor Yasser Ude, en 2010, estudió la relación entre el Corán y la Sunna. Las Sunna son, los hechos y los dichos del profeta, desde el punto de vista del uso de textos generales y definitivos del Corán para criticar el texto de algunas narraciones de hadices. Porque la reunión de los hadices ha sido en una etapa posterior. De hecho, existe una ciencia que estudia en la teología, que estudia la veracidad de los hadices y categoriza los hadices si son buenos o creados. Su estudio muestra que la madre de los creyentes, Aisha bint Abi Bakr, nos dio un claro ejemplo del uso de este método. Sayyidatuna Aisha, la señora Aisha, rechazó algunas de las narraciones, los hadices de los compañeros del profeta, a pesar de la autenticidad de su cadena de transmisión. Recuerdo aquí que la cultura arábica donde surgió el Islam era una cultura oral, donde no se recurría a menudo a la escritura.
Entonces la transmisión de los hadices se hacía por una cadena y el valor que tenía, la veracidad de un hadith se juzgaba por la cadena de transmisión. Según los criterios de cadena de transmisión que se establecieron posteriormente. En su respuesta a dichos hadices, se basó en su contradicción con las generalidades y categorías del Corán, que aclaran los principios generales del Islam y los propósitos de la Sharia, que es la ley islámica. Ode, otro investigador, demuestra en su estudio que el método seguido por la madre de los creyentes, Aisha, es coherente con el método de consecución del texto tradicional y que necesitamos este enfoque en los proyectos de renovación de la jurisprudencia islámica para lograr la necesaria armonía y coherencia entre las ramas y sus principios de justicia, misericordia, sabiduría, y el interés público. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del 2011, los países con bajas tasas de desarrollo claramente carecen de igualdad en muchos aspectos y por lo tanto sufren pérdidas significativas en el campo del desarrollo humano. Es importante señalar que estos países que carecen de igualdad de género también carecen de justicia en la distribución del desarrollo y viceversa. El informe del Índice de Género e Instituciones Sociales reveló que existe un consenso general de que la igualdad de género es esencial para lograr el desarrollo, promover el crecimiento y reducir la pobreza. Las instituciones sociales discriminatorias, normas y prácticas sociales y leyes formales e informales, sobre todo en los países islámicos, han cobrado gran importancia como un marco analítico útil para identificar las causas de la discriminación y la desigualdad de género y sus resultados generales de desarrollo. Con respecto a las sociedades islámicas en particular, Rifat Hassan cree que la brecha entre el discurso de la igualdad y la realidad real, vivida, que presencia la ausencia de tal igualdad, se resiente en la mayoría de las sociedades islámicas, y que la mayoría de los musulmanes justifican las manifestaciones de desigualdad como algo inherente a la cultura islámica y a la religión, y que se debe aceptar esta justificación como un hecho indiscutible. Desafortunadamente, parece que el espíritu de reforma difundido por el profeta Muhammad se ha detenido e incluso recaído en muchos casos y en muchos países. Lo que iba a ser el comienzo fue el fin. De lo contrario, ¿por qué muchas sociedades musulmanas en nuestros días ignoran las enseñanzas del profeta, que instan a la preservación de los derechos de las mujeres y su trato con justicia y bondad? ¿Cómo hacemos que el Islam y las sociedades musulmanas contribuyan a mejorar la condición de la mujer y aliviar su sufrimiento?
¿Qué podemos hacer siguiendo el ejemplo del profeta para mejorar las condiciones de las mujeres en nuestra sociedad actual, en la mayoría de los países islámicos, con culturas y tradiciones totalmente diferentes y con un modo de leer e interpretar la religión de modo diferente? Personalmente creo que urge hacer una relectura de la jurisprudencia islámica para adecuarla a los derechos reclamados actualmente por la mujer por todas partes del mundo. Con esto termino mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Laxini, no solamente por cumplir con los 45 minutos que se le asignaron para su conferencia magistral, sino agradecemos muchísimo esta extraordinaria ponencia que nos da muchísima luz sobre lo que es el tema del día de hoy, género y derechos humanos en el Islam, y seguramente habrá muchas preguntas, como se ha observado el enorme interés de la audiencia por este tema. Ahora doy la palabra a la doctora Girón, quien nos hará sus comentarios sobre la conferencia magistral. Adelante, doctora Girón. Muchísimas gracias, embajadora. Bueno, pues es un gusto estar aquí con Fátima Lezzini. Realmente es un privilegio oírla, sobre todo para los que pues venimos del mundo occidental y de alguna manera como académica y como coordinadora del programa universitario de estudios sobre Asia y África, pues es una tarea que conozcamos otros mundos, y yo voy a resaltar algunos puntos que me parece muy importante. Uno, en primer lugar, que Fátima hizo mención a Mahsa Amini, fue algo muy impresionante en el mundo occidental, muy impresionante pues para nosotros que tenemos otra cultura, y esto crea una cierta confusión frente al Islam y sobre todo a estas sociedades. Pero más allá de eso, quiero resaltar un punto muy importante cuando ella habla sobre el Islam y pone el énfasis de que es una religión abrahámica, o sea, viene del origen de Abraham, pero también es muy importante mencionar que hay dos religiones monoteístas que van de la mano del Islam, y es el judaísmo y el cristianismo. Entonces, si tomamos en cuenta judaísmo, cristianismo y el islamismo, vemos cómo estas religiones se fueron expandiendo desde hace varios siglos, pero muy relacionados con algo que dice Fátima cuando dice es que los primeros conocimientos del Islam se reflejan en la península de Arabia Saudita. Esto muy diferente a cómo se lleva el Islam en Marruecos. Esto me lleva a otro punto que es muy importante, que es esa relación en lo que hay entre lo que es la cultura y la economía, y cómo la economía en determinado momento hace necesario unos sesgos de cultura para lo que viene a ser la reproducción social. ¿En qué sentido? En un sentido que es el desarrollo de estos pueblos originarios en diferentes partes del mundo, pero cómo se van insertando a lo que viene a ser pues el desarrollo económico, el desarrollo de ciertas tareas, y donde la división del trabajo es muy importante, a tal grado que el trabajo, hay una división desde el punto de vista de la economía, y aquí quiero hacer referencia al padre de la economía, Adam Smith, que está cumpliendo 300 años de haber nacido, donde en su libro La riqueza de las naciones dice que el trabajo productivo es aquel que genera valor, pero que se encuentra en el mercado de trabajo y que produce mercancías.
Y por supuesto, el trabajo improductivo es el trabajo de las mujeres. Después de hacer y releer un poquito algunos párrafos del libro de Adam Smith, pues creo que el libro debería de tener otro título, porque realmente quienes crean la riqueza de las naciones son propiamente las mujeres, porque no solamente reproducen los valores culturales, sino que desde el punto económico están fomentando y arropando ese producto que es la fuerza de trabajo. Perdón que me baje tanto a términos económicos, pero bueno, como economista, pensamos a veces más allá de la racionalidad. Y entonces aquí vemos por qué en ciertas culturas la mujer responde a estructuras patriarcales de opresión y por qué en otras las mujeres tienen una mayor libertad. Y esto me parece muy importante porque esto va a ir unido a lo que son los derechos humanos que Fátima los ha puesto, ha hecho un recuento de lo que dice el Corán y cómo se ha malinterpretado, que es la justicia, el derecho al trabajo, el derecho a elegir a una pareja y también el derecho a divorciarse, como también el derecho a la maternidad y el derecho también a su participación política. Entonces, todo este recuento que nos ha hecho Fátima me parece que es muy importante. Creo que quienes estamos aquí en esta plataforma digital y que posteriormente, bueno, y que también se está pasando por Facebook y YouTube, pues creo que es muy importante volver a ver esta plática porque nos deja muchos hilos por los cuales tenemos que acercarnos más a cómo entender la cultura del Islam y el por qué en este país, o sea, realmente castigaron a Mahsa Amini. Yo solamente traje unos datos. Me parece que uno de los reportes, hay muchísimos reportes de Naciones Unidas, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de todos los organismos internacionales, pero hay para mí uno de los reportes que evidencian cómo la cultura y la economía hay una relación muy estrecha, es el informe, el Global Gender Gap, o sea, las brechas globales a nivel de género, editado por el Foro de Davos. El primero fue en 2006 y hago referencia al 2006. Y aquí es muy importante, bueno, hice una breve, así rapidísima comparación entre los indicadores entre México y Marruecos y cómo estos indicadores pues aparentemente sí estarían reflejando unas mejores posiciones para la mujer, pero no, tampoco quiere decir que estas políticas públicas estén beneficiando o disminuyendo las brechas de género. Este reporte tiene 4 indicadores, que es la participación económica, la educación, salud y supervivencia y el empoderamiento político de las mujeres, principalmente en las cámaras y en los puestos públicos y sobre todo también empresariales. Si vemos, o sea, si comparamos los números, la participación de las mujeres en la economía en Marruecos está en el nivel 139, en México 113. Esto no quiere decir que estemos mejor. No, al menos en México lo que tendríamos que entender para poder entender estos indicadores es cuál es la participación de la mujer en la economía formal e informal. El hecho de que México últimamente, el último dato es que ha habido un mayor incremento del empleo, pero si es informal, eso deja mucho que desear, por muchas razones. En educación, ¿cómo estamos? Estamos en Marruecos, está en el nivel 114, en México estamos en el nivel 60. Ahí tendríamos que ver también qué particularidades de educación estamos teniendo.
En salud, Marruecos está en el renglón 131, en México 54. Y aquí sí, algo que me parece que ha sido una lucha de las mujeres por estar participando cada vez más, sobre todo en la toma de decisiones a partir de los presupuestos públicos, es el empoderamiento político. En Marruecos están en el número 99, en México en el número 15. Esto nos da que en estos niveles, tal como lo informa el foro, el Global Gender Gap, en México está en el renglón 31 y Marruecos en el 136. Bien, esto definitivamente va relacionado con políticas públicas, pero además con políticas públicas con enfoque de género. No es lo mismo una educación igual, con las mismas oportunidades para niños y niñas, cuando se aplica el elemento género. Y no solamente en educación, en salud y en otras áreas cotidianas. Entonces, aquí es muy importante ver cómo de alguna manera Naciones Unidas ha hecho un gran esfuerzo porque las mujeres participen cada vez más en el mercado de trabajo. Considero que el empleo dignifica y da una oportunidad de decisión para las mujeres. Marruecos tiene 36.91 millones de habitantes. México, según el último dato de aquí del foro, 128.93 millones. O sea, estamos, si multiplicamos 36 por 4, pues nos da 4, no, por 3 por 4 sería 12. O sea, estamos en población, una tercera parte de la población de Marruecos es en relación a México, pero es muy interesante ver cómo de alguna manera el avance de alguna manera de los lineamientos de las Naciones Unidas y sobre todo la Agenda 2030 y el capítulo 5 de equidad de género, pues están ayudando a que cada vez más haya mayores oportunidades para las mujeres, pero sobre todo lo que ha dicho Fátima en relación a los versículos que tiene el Corán. Bueno, efectivamente hay muy buena, o sea, hay todo una mejoría por los derechos humanos de las mujeres en el Islam, que lamentablemente los gobiernos de gran parte de los países que están en esta religión, o los países musulmanes, pues han socavado. Yo con esto hay muchísimo que decir. Me encantó mucho tu plática, Fátima, y la voy a volver a ver. Muchas gracias, embajadora. Gracias, doctora Girón, y una disculpa por tener que cortar tus comentarios tan interesantes y que contribuyen, por supuesto, a la reflexión y complementan muy bien la conferencia magistral de la doctora Laxini. Pero bueno, somos estrictos en el tiempo conforme a las reglas que nos ha indicado la Universidad Nacional y tenemos algunas preguntas de nuestra audiencia y quisiera dar lectura a la primera de ellas. Alejandra Tapia nos dice: le agradezco mucho su conferencia magistral, doctora Fátima. Me llamó mucho la atención la distinción que hizo entre la interpretación patriarcal de la religión y la lectura patriarcal de la cultura. Yo estoy con Alejandra en ese sentido. ¿Podría ahondar en lo que significa la interpretación patriarcal de la cultura y en por qué sería importante separarla de lo religioso? Esa es la primera pregunta. Doctora, por favor. A ver, por favor, si me puede repetir la pregunta. Sí, la pregunta sería: ¿podría ahondar en lo que significa la interpretación patriarcal de la cultura y en por qué sería importante separarla de lo religioso? Sobre todo porque usted hizo en su ponencia la distinción entre la interpretación patriarcal de la religión y la lectura patriarcal de la cultura. Bien. Entonces, a la hora de hablar de la cultura de un país, hablamos de una cultura con minúscula, con C minúscula, y una cultura con C mayúscula. La cultura con C minúscula engloba todas las tradiciones, los hechos, lo vivido a diario en una determinada sociedad.
claro, en la mayoría de las sociedades, a partir del cambio de las deidades del Olimpo, que pasaron de ser deidades femeninas a deidades masculinas, con el paso del hombre a la agricultura y a la industria. El hombre es el centro del poder. El hombre detiene y interpreta la cultura a su modo y a su manera de ver. La mujer pasa como una guardiana de la genealogía, también de la economía. A la mujer no se le permite trabajar, sino que a la mujer está obligada a dar a luz, a guardar el linaje, a guardar al hijo en espera de la llegada del varón, de la casa, de la agricultura o de la fábrica. Entonces, en este caso, las mujeres, hay una confusión entre la interpretación patriarcal de la cultura y una interpretación patriarcal de la religión. Ambas nociones están entremezcladas porque cualquier religión se adapta y adopta la cultura donde surge y donde nace. No hace nada más que adaptarse y intentar contener la tradición y la cultura presente para que todos los miembros crean en este nuevo credo o crean en esta religión. Pienso que he contestado a la pregunta. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta de Gloria Young, muy interesante. Primero que nada, felicita a las organizadoras y nos indica que es muy aleccionadora la conferencia de la doctora Laxini. Y a Gloria le gustaría saber cuándo y en qué contexto se empezó a radicalizar tanto la lectura patriarcal del Corán, porque lo que lee Fátima del Corán es leído de una forma opuesta por todos los países que se basan en el Corán en su religión. En Marruecos, la herencia de la tierra y las propiedades se basan en una lectura del Corán distinta a lo que dice Fátima. ¿Cuándo sucedió ese cambio? ¿Cuándo se radicalizó la lectura patriarcal del Corán, como lo indica Gloria? Muchas gracias, embajadora. Saludo desde aquí a mi querida amiga Gloria Young, ex embajadora de Panamá en Marruecos y una activista en pro de los derechos de la mujer en América Latina, sobre todo en Panamá. Solo quiero recordar aquí, es cierto lo que acaba de decir Gloria Young, que en materia de herencia hay un versículo coránico que le atribuye al varón el doble de lo que hereda la mujer. El Islam es una religión institucional que llegó y hay varios versículos que indican en qué situación la mujer tiene que heredar la mitad, en qué situación la mujer tiene que heredar la mitad de lo que hereda el varón. Depende de la situación. Cuando hablé de la llegada del Islam en la península arábica, recordé a los oyentes que en aquella etapa que llegó en una sociedad tribal pastoril, donde se desheredaba a la mujer. O sea, que en muchas ocasiones ella también era heredada como si fuera un bien. Entonces, ya es un hito el hecho de que lograse heredar. Y también son situaciones precisas en las que la mujer hereda la mitad de lo que hereda el varón. En otras ocasiones, supongamos, hay muchos casos, no me los sé todos, pero por ejemplo,
en el caso de que el defunto o la defunta tenga una hija, una única hija única digo. En este caso, ella hereda la mitad. Y si tuviera un hermano o varios hermanos, heredan la otra mitad. O en el caso de la madre que hereda más que el padre. Entonces, no es cierto que en todos los casos de herencia los hombres superan a las mujeres. Aunque hoy por hoy el grupo de feministas islámicos están pidiendo que en este caso que todo lo que deje un defunto ha de quedarse para su hija, aunque no sea de sexo masculino. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Larsini. Tenemos un comentario de la señora Reyes que nos hace. Gracias por compartir el origen e historia de estos procesos y la intervención y participación de la mujer en la cultura en el Islam. Y bueno, ya estamos corriendo a contratiempo y yo solo quisiera agradecer nuevamente a la doctora Larsini por su interesantísima conferencia que da lugar para que tengamos una segunda sesión, porque hay muchísimas preguntas de nuestra audiencia que se quedan en el tintero, y en particular para mí ha sido realmente un privilegio y un gozo poder escucharlas, sobre todo porque soy testigo de lo que es la religión islámica en un país como Marruecos, en donde aprovecho para reconocer los avances que ha habido durante los últimos 15, 20 años en materia de reconocimiento de los derechos de la mujer, de promoción de los derechos de la mujer, la incorporación en la Constitución del 2011 sobre el concepto de igualdad de género entre hombres y mujeres, y todas las reformas a las leyes secundarias que ha habido desde entonces, el Código de la Familia, el Código Penal, el Código Laboral, una serie de leyes que están fortaleciendo el andamiaje jurídico para que la mujer pueda gozar de sus plenos derechos y libertades fundamentales. Hay enormes retos, hay enormes desafíos como los hay en México, y su ponencia al día de hoy, doctora Larsini, nos ha ayudado a romper con esos prejuicios, con esos malos entendidos que en México, por ignorancia, por falta de conocimiento, tenemos aún sobre lo que es el Islam y lo que el profeta concibió para la mujer, para que se desarrollara plenamente. Usted mencionó al final de su conferencia que urge hacer una relectura de jurisprudencia islámica. Creo que ese es un tema muy importante en el contexto de un proceso de reformas que se avecina, del Código de la Familia, que está en el centro del debate sobre los derechos de la mujer y de las niñas en Marruecos. Muchísimas gracias, doctora Larsini, de veras. Ha sido un gusto, un privilegio, y felicidades por su intervención. Agradezco mucho a toda la audiencia, a la doctora Girón, a la doctora Valencia, a la doctora Martínez, a la doctora Belaustegui-Goitia, y a todos ustedes de veras por haber organizado y haber participado activamente en esta sesión, que como decía, merece una segunda parte. Muchísimas gracias y todo mi reconocimiento, mi agradecimiento, mis felicitaciones, doctora Larsini, y espero poderla saludar prontamente personalmente.